Un pastor puede estar herido contra su iglesia. Inclusive hay hasta quienes llevan heridas en su corazón contra Dios. Y usted me dirá, pero ¿cómo puede una persona herirse contra Dios? Sí, hay quienes se hieren contra Dios. Le echan la culpa a Dios de los males que hay en su vida. Le echan la culpa a Dios de oraciones no contestadas. Le echan a veces la culpa a Dios por la muerte de un ser querido. Le echan a veces la culpa a Dios porque Dios escuchó a alguien y a ellos no lo escuchó. Si usted se va a la raíz de la muerte de Abel en las manos de Caín, usted va a encontrar que Caín estaba herido con Dios. No tenía razón para estar herido, pero estaba herido. Una persona puede estar herida con razón o sin razón, sencillamente mirando las cosas desde un punto de vista incorrecto. En el caso de Caín, él estaba mirando las cosas desde el punto de vista incorrecto. A él se le habían enseñado cuál era el tipo de sacrificio que tenía que ofrecer ante la presencia de Dios. Abel ofreció el sacrificio que Dios aceptaba, pero Caín quiso ofrecer lo que le dio a él de su propia gana. No quiso seguir lo ordenado por el Señor. La Biblia dice que Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el sacrificio de Caín. Y la Biblia dice que se ensañó el corazón de Caín. El corazón de Caín se dolió. El corazón de Caín se hirió de tal forma que Caín propuso en su corazón matar a su hermano Abel. ¿Qué fue lo que trajo en Caín aquel pensamiento? Dios había rechazado lo que él había ofrecido y había aceptado lo que había ofrecido su hermano. La raíz de amargura era contra Dios, pero su desquite era contra Abel. Entonces vemos que la Biblia dice que Dios le habla a Caín y le dice: he aquí el pecado está delante de ti. Se le está diciendo: Caín, el pecado está delante de ti, mas tú te enseñorearás de él. Enseñorearse significa irse por encima, tener control. En otras palabras, él podía dominar, él podía vencer el pensamiento que en ese momento le controlaba. Pero la herida pudo más que lo que Dios habló. La raíz de amargura pudo más que lo que Dios le dijo. Pudo más que el aviso que Dios le dio. Y la Biblia dice que se levantó contra su hermano y le mató. Yo quiero que usted sepa que una persona con raíces de amargura y con heridas en su corazón ha de traer un desquite. Toda raíz de amargura, toda herida produce un desquite. Eso era lo que le pasaba a la joven aquella de Venezuela. Estaba herida contra su madre, se desquitaba, se fue de la casa, después el papá se casó con otra mujer, entonces tampoco quería a su papá. Era lo que pasaba con aquella mujer de Venezuela. Ella se había casado con un hombre antes de conocer al Señor, y este hombre toda su vida, desde la misma luna de miel, en la luna de miel la trató peor que a un animal, y después el tiempo que estuvieron juntos la trató como una bestia, no la trataba como un ser humano. Ella se dejó de aquel hombre. Poco tiempo después conoció a este otro y se casó con él. Después de eso los dos vinieron a la iglesia y aceptaron al Señor. Pero aunque llevaban ya 20 años los dos dentro de la iglesia, ella le llevaba a aquel hombre una vida de infierno, una vida de tormento. Y cuando comenzamos a escudriñar el porqué, resulta ser que ella se desquitaba en su esposo la vida terrible que le había dado aquel hombre al principio. Ella no se daba cuenta de que eso era lo que estaba pasando, pero era lo que en realidad estaba gobernando su alma, aquellas raíces de amargura, aquellas heridas. Usted me dirá: hermano Naldi, ¿por qué es que
usted le llama a eso una raíz de amargura. Usted sabe que la raíz es algo que crece. Y esto vino de una experiencia que yo tuve en mi casa en Puerto Rico, mientras estaba deshiervando el patio. Yo estaba deshiervando con un machete. Iba tumbando hierba de lado y lado. De momento yo vi una plantita. La vi tan pequeña, tan insignificante, tan delgada, que yo dije, no vale la pena darle con el machete. Con la mano basta. Puse el machete a un lado y cogí aquella matita con mi mano y la alé. Pero cuando la alé, se quedó en el mismo lugar. Entonces yo cogí, volví y la alé más fuerte, pero se quedó allí mismo. Y yo dije, adiós, pero mira, tan chiquita que es y tanto trabajo que me está dando. Le pegué las dos manos y cuando la alé, se quedó en el mismo lugar. Ya eso me inquietó. Fui y busqué agua, mojé la tierra, escarbé con el machete por el lado, seguía dando poco a poco hasta que al final la logré sacar. Miren, hermano, cuando la saqué, tenía una clase de raíz metida por ahí para adentro. Y yo dije, Dios mío, pero tan chiquita que te veías por fuera y tan grande que estabas por dentro. Y ahí mismo dije, ay, si esto me sirve a mí para la conferencia sanando las heridas. Hay quienes se creen que no tienen nada y sin embargo tienen una raíz metida allá adentro, que han pasado los años y sigue creciendo y nadie la ha podido sacar. Pero aquí está, mire, según yo mojé aquella tierra con aquella agua para sacar aquella planta, en esta noche vamos a mojar tu corazón con la sangre del Cordero para que las raíces vayan. Alabado sea el Señor en esta hora. Aleluya. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Ama Sharamalaya Suraki Masuira. Una persona puede guardar algo en su corazón por mucho tiempo para sacarlo para afuera tiempo después. Una noticia que me estremeció a mí en una ocasión en Puerto Rico fue la de un joven de 18 años que había matado a su padrastro. Me estremeció porque venía la historia escrita. Su mamá le había hecho una pregunta a este muchacho, ¿por qué lo había hecho? Para ella no había problema. Resulta ser que cuando este niño tenía 5 años de edad, este hombre, que era padrastro de él, le pegó a su mamá al frente de él. Él era un niño de 5 años. No podía ayudar a su mamá en ese momento. Pero él dijo, cuando yo sea grande, me la pagará. Darse con aquel hombre las bofetadas que le había dado a su mamá 13 años atrás. Esperó a que se durmieran y cuando ya están profundamente dormidos los dos, busca un cuchillo, entra en el cuarto en el silencio de la noche y antes de que nadie se dé cuenta, mata a aquel hombre en la cama al lado de su mamá a puñaladas. Cuando su mamá le pregunta, ¿pero por qué tú lo hiciste? Él contesta, porque nunca me olvidé de las bofetas que te dio cuando yo tenía 5 años. Pero muchachos, si eso hace tantos años atrás y tú eras tan niño, yo era niño, dijo él, pero nunca me olvidé de aquello. A veces se le hacen cosas a los niños y creemos que porque son niños las pasan por alto. Pero hay cosas que pueden ocurrirle a una persona cuando está pequeño y aún después de grande, esas cosas están marcando su vida. Hay cosas que pueden pasarle a una persona cuando pequeña y aún después de adulta, esas cosas todavía están guardadas dentro de su corazón. Pero las personas tienen una capacidad increíble para esconder, para tapar, para ocultar, para guardar adentro. Satanás es el que se encarga de utilizar esas cosas que él sabe que están ahí, que no han sido sanadas,
¿Para qué? Para destruir. Recuerde que la labor del diablo es robar, matar y destruir. Y Satanás puede usar para destruir cualquier cosa que está guardada dentro de nosotros. Mire, la Biblia nos habla a nosotros de un joven llamado Absalón. En el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 13 de ese libro, la Biblia nos dice que ese joven llamado Absalón tuvo un problema. Y el problema que hubo con este joven fue que él tenía una hermana llamada Tamar. Capítulo 13 completo nos relata eso, si usted quiere después lo lee en su casa. Había una muchacha llamada Tamar, un joven llamado Absalón y otro joven llamado Amnón. Amnón, la Biblia dice que se enamoró de Tamar. Eran hermanos, pero no de padre y madre, sino eran hermanos de padre, que David había tenido en dos mujeres diferentes. Y Amnón se enamoró de su hermana Tamar y buscó la forma de quedarse a solas con ella. Se fingió enfermo, pidió que ella fuese enviada para que le diese de comer. Cuando ella llegó, mandó que todos sus siervos se fueran de la casa, se quedó a solas con ella y la forzó y la violó. La Biblia dice que después que la violó, entonces la aborreció y la expulsó fuera de la casa. La muchacha sale de la casa llorando, gritando, se rompe sus vestiduras. Absalón, que sí era hermano de ella de padre y madre, vieron de ella y le dice: ¿qué te pasó? Tu hermano Amnón estuvo contigo. Ella le contó y él se la trae con él hacia su casa. La Biblia dice que Absalón no le dijo a Amnón nada malo ni nada bueno. Hacia eso yo le quiero llamar la atención a ustedes. Absalón no habló con su hermano nada, no le dijo nada. La Biblia dice que no le dijo nada malo ni nada bueno, se quedó callado. Herido pero callado. Herido pero sin quejarse. Herido pero sin hablar una palabra. La guardó, la escondió dentro de su corazón. Después de que pasaron un par de años, la Biblia dice que Absalón preparó una gran fiesta. Vino donde David su padre y le pidió que sus hermanos fueran a la fiesta, incluyendo también a Amnón. Amnón fue invitado a la fiesta. Amnón pensaba que Absalón no tenía nada contra él, nunca le había dicho nada, y ahora después de varios años lo invita a una fiesta. Él fue a la fiesta y Absalón le dio instrucciones a sus siervos: cuando yo le dijera a ustedes se levantarán contra mi hermano y lo matan. Y en el momento que Absalón dio la orden, la Biblia dice que sus hombres se levantaron contra Amnón, y después de varios años, callado, con aquello guardadito dentro de su corazón, Absalón vengó la violación de su hermana en aquel hombre y lo mató. Ese ejemplo y muchos ejemplos más que le podría señalar en esta noche nos muestran a nosotros cómo una persona puede guardar, esconder, pero sin embargo mantener latente dentro de él una herida o una raíz de amargura. ¿Sabe usted cuál es el problema con las heridas, hermano? El problema con las heridas y las raíces de amargura es que marcan nuestra personalidad. Nos marcan a veces para toda una vida. Marcan nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de actuar, nuestra forma de tratar a otras personas. Yo me acuerdo que en una ocasión yo fui a predicar a una iglesia. Estaba sentado en la parte de atrás, nadie me conociera la primera vez que iba. Y llegó una hermana con un muchachito como de algunos, tal vez 3 o 4 años de edad, entre 2 a 4 años de edad. Se sentaron en el banco frente a mí.
Aquel nene se movió y yo vi cuando la hermana lo agarró por el pelo y lo jaló. El nene de momento se volvió a mover, vi cuando le metió una bofetada. El nene de momento volvió y se movió, le metió con un puño por la espalda. Y ella estaba nervioso. Dice, Señor, pero ¿qué es lo que le pasa a esta hermana? Y el niño no está haciendo nada. El más leve movimiento de aquel niño le sacaba una bofetada de parte de su madre para él. Entonces me puse a orar, Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y el Señor me dice, mi siervo está llena de raíces de amargura. Y todos los platos rotos los está pagando esa criatura de 3 años que tú ves ahí. Sea bendito Dios en el día de hoy. Sea bendito el Señor en el día de hoy. Usted no sabe la cantidad de niños que están pasando por eso. Usted no sabe la cantidad de hogares donde eso está ocurriendo, de hogares no cristianos y aún de hogares cristianos. Hay hombres que han sido marcados en su vida por las raíces de amargura que otros les hizo en el pasado. Hay mujeres que han sido marcadas en su vida por las heridas que otros le hizo en el pasado. Y a veces son los hijos, los pequeñitos, los que van creciendo en la casa, los que van pagando los platos que otros rompió. Hay mujeres que tratan a sus hijos de una forma, amados hermanos, los tratan hasta peor que los animales. Hay hombres que son iguales también. Y a veces no saben identificar el por qué yo soy así con mi hijo, por qué yo soy así con mi hija. Y no saben identificar qué es lo que está ocurriendo. Y no se dan cuenta de que es que allá adentro, aquí más allá, hay cosas que los han marcado. Cosas que están escondidas adentro, cosas que tal vez nadie las sabe, que no las han hablado con nadie. Odios escondidos, rencores viejos que explotan, y cuando explotan hacen que la persona pierda el control y se lleve todo lo que está de frente. Y a veces la persona no sabe ni el por qué. Sea bendito Dios, en esta hora se está comportando así. Yo me acuerdo de una hermana cuyo esposo la había abandonado cuando, después de que ella quedó embarazada de una niña, antes de dar a luz el esposo se le fue con otra. Después de eso ella dio a luz una niña. Aquella niña nunca fue conocida por su papá porque él nunca volvió a dar una vuelta por allí. Pero la niña empezó a crecer. Entonces cuando la niña empezó a crecer, ¿qué pasa? Que la niña sacó los rasgos físicos de su padre. Mientras más crecía, mientras más ella la miraba, era como si estuviera viendo a aquel hombre dentro de su casa. De momento aquella mujer comenzó una serie de maltratos físicos contra aquella niña. Iba a la iglesia, pero cualquier cosa que aquella niña hacía la hacía explotar. Le hacía pegarle de una forma desastrosa. Y ella nunca daba el porqué, pero ¿por qué yo soy así? Y un día, después de haber escuchado la conferencia y de Dios haber hecho una obra lindísima en la vida de ella, pasó al frente porque quería testificar, pasó con su hija abrazándola, llorando, y decía, mira hermano, yo traté de identificar el problema que yo tenía, que no podía buscar a Dios y no daba con el problema. Y decía, mira hermano, es ella es la misma cara de su padre. Y cada vez que yo la veía a ella, era una cosa que se encendía dentro de mí, yo no entendía el por qué. Cada vez que yo le pegaba a ella, era como si estuviera desquitándome contra ese hombre que me abandonó. Y yo quiero que ustedes sepan que a veces hay madres que maltratan a sus hijos porque ellas mismas están siendo causa de maltrato dentro del hogar. Y a veces un hombre maltrata a la esposa en la casa, le golpea, le dice palabras hirientes, la trata mal. En cuanto a palabras se refiere, la mujer es débil, la mujer no puede desquitarse con el esposo en la casa porque sabe que si tratase de hacerle algo al esposo la va a moler a patadas y a bofetadas. Pero cuando el hombre se va de la casa, los que quedan con ella son los que pagan el plato roto. Los pequeñitos, los pequeñinos,
son los que comienzan a llevar las bofetadas por cualquier cosa y a llevar palabras hirientes por cualquier cosa. Y la mujer a veces ni descubre por qué me estoy comportando así. Te estás comportando así porque estás herida, tienes raíces de amargura, no encuentras la forma de desquitarte con la persona que te está hiriendo, y entonces el desquite tuyo está en unos inocentes que no tienen culpa de lo que está pasando, pero que sin embargo sufren el resultado de las raíces de amargura que tú llevas por dentro. Yo traté con un hombre cristiano también, que había tremendo problema en la iglesia. El pastor me habló, me pidió que si me podía sentar con ese hermano, porque este hermano era súper celoso. Era un celoso, olvídese yo no sé ni con qué compararlo en esta noche. Mire, la hermana, que era la esposa de él, no se le permitía, por órdenes de él, ella no podía saludar a ningún hermano de la iglesia. Si por equivocación algún hermano venía donde ella y le daba la mano y la saludaba, ella recogía bofetadas en la casa por haberle dado la mano a ese hermano. Ella tenía que caminar con su cabeza para abajo. No podía caminar con la cabeza erguida, era hacia abajo. Si caminaba con la cabeza erguida, él la acusaba de que estaba mirando a otro hombre. No podía ir a la calle sin él. Hermano, no se podía ni mirar por la ventana. Celo. Era un infierno lo que vivía aquella mujer. Yo me senté con aquel hombre y en base a ya la capacidad que uno ha adquirido con esta conferencia, comencé a indagar a la luz de las preguntas que el Espíritu me daba, hasta que encontré dónde era que estaba la raíz del mal que agobiaba a aquel hombre. Él había vivido con una mujer anteriormente, y esta mujer se le había ido con otro hombre. Y ahora él decía, para mí todas las mujeres son iguales. Y si yo no tengo a esta como la tengo, un día también se me va con otro. Y entonces él la marcaba a ella por la marca que otro le había dejado atrás. Y ahí estaba aquel hombre herido, abusando de su esposa en la casa, por cuanto él había sido herido también en el pasado. Allá estaba aquella mujer en Venezuela, abusando a ella del esposo en la casa, porque ella había sido herida también en el pasado. Las heridas no respetan. Una herida puede estar en el corazón de una persona aún desde niña. Usted no sabe que hay muchachas que han sido violadas cuando niñas, violadas por un padre, por un hermano, por un amigo de la familia. Nunca le dijeron nada a nadie. Y algunas que trataron de decirlo, sus familiares no le quisieron creer. Y han vivido con esa carga dentro de ellas toda su vida. Después se han casado, pero no son felices en el matrimonio, porque cuando su esposo se les acerca, ellas lo que hacen es revivir aquel momento en el cual alguien las violó. Si usted va a la historia de la gran mayoría de prostitutas que hay en la calle, usted va a encontrar, por lo menos en lo que yo he leído de entrevistas que se le han hecho, un % altísimo de las mujeres de la vida han sido producto de una violación. Un % grandísimo de homosexuales han sido producto de una violación cuando eran unos niños varones. Entonces todo es, amado hermano, una cosecha que viene de atrás, que se recoge según va pasando el tiempo, producto de las heridas, producto de las raíces de amargura que se llevan por dentro. Sea bendito Dios en esta hora. Mi alma alaba y glorifica al Señor. A veces usted ve que hay personas que están en el hogar, tienen
una apariencia de paz. Como decía en un mensaje que prediqué hace unos días atrás aquí, apariencia de paz en el templo, una verdadera guerra en la casa. Y hay mujeres que están heridas contra sus esposos porque sus esposos las golpean, y a veces el que no golpea con el puño golpea con las palabras que habla. Y hay mujeres que me han dicho: mire, pastor, yo preferiría que me diera una bofetada y no que me hablara como él me habla a mí, que me trata peor que a una cualquiera. Entonces no hay que dar con una mano para darle una bofetada a una mujer, porque a la mujer se le puede herir, ya sea golpeándole con el puño o golpeándola con la lengua, con las palabras que se le dicen y las palabras que se le hablan. Y eso lo que crea es un espíritu de división, de contienda dentro del hogar. Y cuando, mire, yo siempre he dicho que para pelear hacen falta dos: uno que empiece y otro que siga. ¿Ah? Por lo regular en la casa casi siempre esos dos ingredientes se dan. Hay un hombre que es peleón y una mujer que es buscona. Adora, ¿eh? ¿Cuánto pueden alabar al Señor? Y a veces hay hombres que tienen un genio malísimo, pero hay mujeres que les gusta provocarlo, porque hay mujeres que no son tan pacíficas como se ven en la iglesia. ¿Ah? Yo tenía en la iglesia en la que yo pastoreaba en Puerto Rico, yo tenía una muchacha, mire hermano, que usted se veía así, un ángel de paz. Hasta un día que vino el esposo, como eran más de las 12 de la medianoche, y vino por mi casa a ver si yo lo podía ayudar, porque ella lo había botado de la casa, le había cerrado la puerta y no lo dejaba entrar adentro. Y cuando yo fui hasta allá, que yo toqué a la puerta, ella gritó: ¿quién es? Soy yo, el pastor, ábreme. ¿Qué no? Digo, parece que no entendiste, es el pastor. Miren, ¿a qué le importa que sea? Y yo le digo: oye, tan maldita que te deje en la iglesia. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Y a veces se forman las peleas por las cosas más tontas que ustedes puedan pensar, por las tonterías más grandes. Mire, a veces las cosas más insignificantes, a veces Satanás la usa para formar un problema. Yo me acuerdo que ella no quería hablar ni por nada, y yo cogí y le dije al esposo de ella: ¿tú me das permiso para tumbar la puerta? Y me pasó el contarle no dormir en la calle, tumbe por la puerta que tenga que tumbar. Entonces le hablé a ella: mira, ábreme. ¿Qué no, Adina? Ábreme o tumbo la puerta. Usted no se atreve, pastor. Abre o la tumbo. No, pues yo no voy a abrir. Le dije al pastor que andaba con un martillo ahí. Y allá fue y buscó. Y allá empecé, le saqué los gomes a la puerta y saqué la puerta cuando yo: ¿a qué? Y entré. Y cuando entré, ella corrió y se encerró en el otro cuarto. Y yo fui y me paré frente a la puerta del cuarto: ¡abre! ¿Qué no? ¡Abre o tumbo está también! Abrió. Mi alma alaba y glorifica a Dios. ¡Aleluya! Entonces, ven acá, lo senté a los dos. Mire, todo si usted supiera por dónde fue que empezó el problema. Todo vino por un arroz y habichuela. Él quería habichuela y ella no la quería hacer. Y él: pero es que yo quiero comer habichuela, pero yo no te la voy a hacer. Pero ven acá, mira, yo soy el que pago aquí las cosas, soy el que pago los alimentos, soy el que traigo la comida. Yo quiero habichuela, pero no te la voy a hacer. Bueno, tú me vas a hacer la habichuela, que no. Que sí, que no. Aquí en esta casa mando yo, tú me tienes que hacer la habichuela.
Pues no te voy a hacer nada. ¡Pam! Una orgullosa, un altivo o una altiva. Personas que lo que les gusta es provocar. Porque hay mujeres que dicen, no, que mi esposo, mire pastor, ayuda, pero son unas provocadoras. Ellas saben lo que les gusta al esposo y lo que no les gusta. Y ellas hacen lo que no les gusta con tal de darle por la cabeza. Y si están molestas con él, olvídese, se va a hacer más rápido. Mire, si ella está molesta con el esposo y al hombre le gusta la comida caliente, ella se la pone, ella la mete en el freezer y se la sirve congelada. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Y si a él no le gusta la comida muy caliente, sino que le gusta la comida fría, ella va y se la pone en el horno. El asunto es darle por la cabeza. Y ahí se va entretejiendo entre ambos en el hogar una serie de heridas y de raíces de amargura que llevan hasta un divorcio. No todas las personas, mire, hay matrimonios cristianos hoy en día divorciándose por montones dentro de las iglesias cristianas. No todos son el causante de pasiones que hay en la calle y de que no se querían, no, es el producto de raíces de amargura, de personas que aunque están dentro de la iglesia continúan hiriéndose dentro de la casa, y después usted tiene a los hijos que están por el medio, que ven las discusiones, que escuchan las palabras que se hablan, que ven las bofetas que se dan. Digo que se dan, porque le digo que hay quienes se dan de parte y parte. Hay hombres que tiran el puño, pero hay mujeres que, es más, hay algunas que tiran el caratado. De alma alaba y glorifica a Dios. ¿Cuánto pueden alabar a este Dios? Mi alma alaba y glorifica a Dios. Y ahí hay una división donde hay heridas marcando las vidas, destruyendo los hogares, destruyendo su vida cristiana, donde hace falta que Dios haga algo. Razones para estar heridos. Una de esas razones puede ser el adulterio, como ocurrió en la muchacha de Venezuela, que su mamá había adulterado. Ocurre también en muchos hogares, o un hombre le ha sido infiel al esposo, la esposa le ha sido infiel al hombre, los dos casos se dan. A veces la mujer se enteró, dice que lo perdonó, se quedó con él en la casa. A veces el hombre, el que se enteró, dice que la perdonó, se quedó con ella en la casa porque supuestamente le ama. Digo, yo creo que tiene que amarla para quedarse con ella, pero además de quedarse con ella, se quedó con la herida en el corazón y se quedó con la raíz de amargura. Y entonces después ahí viene una serie de conflictos, de peleas, de problemas, de situaciones donde hay ocasiones donde cuando hay un problema, la mujer se la saca para atrás al hombre y le dice, no, si yo me acuerdo aquella vez que tú me fuiste infiel. Y el hombre dice, pero ven acá, chico, eso pasó hace 15 años atrás. Y ella le dice, sí, pero yo me acuerdo como si fuera ahora mismo. Está la herida ahí fresca, sangrando todavía. O si no es el hombre que le dice, no, si en ti no se puede confiar, yo todavía me acuerdo la que tú me hiciste. Pero ven acá, eso fue ya hace tantos años, tú me dijiste que me habías perdonado. Ah, sí, pero yo perdono, pero no olvido. Se quedan los dos en la misma casa, hiriéndose de parte y parte. El asunto se torna todavía más cruel y dentro de esas heridas que se van formando los unos con los otros, hay un grupo de hijos, de niños, niñas, que están observando, que están mirando qué es lo que está pasando ahí. Otra razón para estar heridos es, por ejemplo, el maltrato físico, ya sea de un hombre hacia una mujer, de una mujer hacia un hombre, o de los padres hacia los hijos. Padres que van marcando a sus hijos. Yo me acuerdo, mire, yo tenía una raíz de amargura con mi papá increíble.
nosotros, nuestro hogar estaba muy marcado por las raíces de amargura. Yo diría que todos mis hermanos y yo fuimos marcados desde pequeños. Nuestro papá nos trataba a nosotros como animales. A la hora de castigar, él trabajaba de capataz en una hacienda y tenía caballos, y él tenía fuetes de los que se azotaban a los caballos, y a la hora de castigar, él castigaba con el fuete, como si fuéramos animales. Nos llenó de raíces de amargura hacia él. Yo era uno que donde le veía los pies le quería ver la cabeza. No sacó nada bueno de nosotros con ese trato cruel. Yo empecé a ingerir bebidas alcohólicas a la edad de 6 años, a la edad de 9 años yo era un alcohólico. A la edad de 15 años yo era un adicto a las drogas, tuve miles de problemas con él. La última paliza que me dio, me la dio a la edad de 9 años. Me acuerdo que me escapé de la casa por 3 días. A los 3 días me encontraron, me trajeron para atrás. Cuando me trajeron, me acuerdo que cuando él cogió el fuete, yo me levanté mi ticher y le dejé la espalda al desnudo. Y le dije, pegue todo lo que quiera que no voy a llorar. Y él empezó a azotarme con aquel fuete, hermano, descontroladamente, y yo le caldeaba más los ánimos, porque mientras más él pegaba, más yo le gritaba, no voy a llorar, no voy a llorar. Y él quería que yo llorara, y yo no voy a llorar. Y era encima. Si no me lo quitan de encima, me mata. Fue la última vez que me pegó. Porque después de eso, yo tomé la decisión de que ese a mí no me pegaba más tampoco. Todo fue conflicto, pelea. Cómo las raíces de amargura pueden destruir un hogar. A la edad de 18 años, hermano, yo estaba listo ya para la muerte. Si Dios no me hubiera salvado, alguien me hubiera matado. Tengo un hermano ahora mismo que me sigue a mí, que tuvo un tremendo problema con otro de mis hermanos, donde este hermano mío le entró a tiros a él y por poco lo mata. Desde ese día, cuando salió después del hospital, hermano, un alcohólico hasta el día de hoy. Tengo otro hermano que terminó matando a su propia esposa en la casa, un hermano menor que yo. Toda una tragedia dentro del hogar, que después de conocer el evangelio, conocer la palabra y estos mensajes que Dios me da, voy escudriñando la vida que vivíamos y me voy dando cuenta cómo mis hermanos y yo fuimos todos, nuestra vida sujeta a las marcas que las raíces de amargura y las heridas produjeron dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra alma, dentro de nuestra vida. Sea bendito Dios en esta hora. El maltrato, hermano. A veces usted ve que hay hombres que cogen a sus hijos, los tratan como cualquier cosa. Si la esposa le sale al lado, por la edad que tenía, su madre se había caído del pedestal en el cual ella la había colocado. Su madre le había sido infiel a su papá y se había ido a vivir con otro hombre. Y esta muchacha había sido herida en su corazón de una forma increíble por el pecado de su mamá. Aquella herida estaba fresca todavía dentro del corazón de ella, y profundas raíces de amarguras y odios habían nacido dentro de su alma. Y aunque estaba en la iglesia y aunque estaba adorando al Señor, aquello estorbaba el crecimiento de su vida espiritual. Varios días después de haber predicado en una noche, también allí en la República de Venezuela, me acuerdo que vino una hermana. Esta hermana llevaba ya 20 años sirviéndole al Señor. Y ella me dice a mí, mire, yo tengo un problema. Y el problema que yo tengo es que en mi casa la mala soy yo. Eso es algo que no toda mujer está dispuesta a reconocerlo, ¿verdad? Casi siempre el hombre es el malo. Pero ella dijo, en mi casa la mala soy yo. Mi esposo es un hombre bueno. Es un hombre que me trata muy bien, me da de todo. Siempre ha sido muy bueno conmigo. Pero yo le hago la vida imposible a él. Yo hago todo lo posible por hacerlo sufrir a él. Y cuando yo lo veo sufriendo, yo me deleito en eso. Y mientras ella me hablaba, yo oraba en mi mente y en mi pensamiento, Señor, háblame, que es lo que yo tengo que decirle a esta hermana. Y de momento el Señor me dice, pregúntale a ella si antes de conocerme a mí, más de 20 años atrás, ella estuvo casada con otro hombre que no es este que ella tiene ahora.
Y yo le dije, hermano, usted estuvo casada con otro hombre antes de este. Y entonces me dice, ay, no me hagan acordarme de ese demonio, que yo no quiero saber de él. Son un diablo. Oh, pues vamos a tener que hablar un poco de ese diablo, porque parece que en ese diablo es que se radican los problemas que usted está teniendo en su vida ahora, después de haber conocido al Señor. Mientras tanto, amados hermanos, durante ese viaje me encontré con diferentes personas con situaciones similares de problemas en su vida espiritual, problemas de crecimiento, problemas a la hora de la oración. Y mientras más me iba profundizando en la oración, Dios me iba guiando hacia un tema que hasta ese momento nunca había tratado en mi vida. Era el tema de las heridas internas, el tema de la sanidad interior, el tema de cómo hay cosas que pueden arraigarse dentro de la vida de uno, que pueden penetrar dentro de nuestro corazón y mantenerse ahí y estorbarnos aún después de haber conocido al Señor. Si nosotros todavía nuestro corazón está abierto a esas heridas viejas y a esas raíces de amargura, estorbarnos aún inclusive en nuestra vida cristiana, como lo era el caso de esta hermana que después de 20 años en la iglesia, 20 años sirviéndole al Señor, 20 años tratando de ser una buena mujer cristiana, pero sin encontrar el origen del problema que había dentro de ella, aquellos 20 años ella lo consideraba un fracaso. Se quedaba dentro de la iglesia porque ella sabía que fuera de la iglesia no había otra cosa que buscar, pero al mismo tiempo no encontraba la solución, la puerta de escape, la salida para ser el tipo de mujer cristiana y de esposa que ella deseaba ser. El Señor fue abriendo mi entendimiento y me acuerdo que regresé de Venezuela a Puerto Rico, y ya en Puerto Rico me encerré con el Señor a orar, y ahí fue cuando ya de una forma más precisa el Señor me dio este tema, sanando las heridas. Lo prediqué por primera vez en la iglesia que yo pastoreaba en Puerto Rico, y recibí la sorpresa de una cantidad de hermanos y aún de hermanas que yo tenía dentro de la congregación, que algunos no eran muy buenos cristianos, por cierto, que yo estaba en conocimiento de eso, que me daban algunos problemas dentro del pastorado, y que sin embargo cuando escucharon aquel tema explotaron, amados hermanos, y sacaron hacia afuera una serie de cosas que llevaban por dentro y que les impedían ser lo que ellos querían ser en las manos del Señor. A veces nosotros escondemos muchas cosas dentro de nuestra vida. A veces la persona que tiene raíces de amargura y que tiene heridas tiene una capacidad tremenda para tratar de ocultarlas. A veces queremos echar tierra sobre nuestro corazón para tratar de tapar y de ocultar aquellas cosas que han habido dentro de él y que nos han dolido y que nos han herido. Pero Satanás es un experto sacando esas cosas para afuera cuando él las necesita, haciendo que broten con toda su fuerza cuando quiere usarlas en nuestra propia contra. Y a veces, amados hermanos, nuestra falta de consagración a Dios, nuestra falta a veces de oración, de poder tener una oración con la libertad que deseamos tenerla, o de servirle a Dios con la libertad que deseamos servirle, se radica la situación a veces hasta en cosas que están escondidas en nosotros, que hemos tratado de olvidarlas, que las hemos relegado a otro plano dentro de nuestra vida porque no queremos tratar con ellas, pero están ahí, y como están ahí todavía estorban, y como están ahí todavía molestan, y cuando menos lo pensamos vienen y brotan hacia afuera como si fueran una realidad dentro de nuestro corazón y continúan estorbando nuestra vida cristiana. Yo quiero que usted sepa que Dios se especializa en sanar nuestras heridas. Oh, gloria al Señor en esta hora. Esa es su especialidad. Yo lo he podido contemplar desde el día que me dio este tema hasta el día de hoy. Dios anda buscando que nosotros podamos ser creyentes sinceros,
Dios quiere que le sirvamos con todo nuestro corazón. Él desea quitar todo lo que estorbe en nuestra vida, no solamente lo que esté por fuera, sino también lo que está por dentro. Sea bendito Dios en esta hora. A veces a uno como pastor hay cosas con las que se le hace fácil tratar porque se ven. Y yo siempre he dicho que yo tengo la obligación de tratar con lo que yo veo como pastor de la iglesia, pero hay cosas que yo no las veo. Hay cosas que solamente las puedo saber de una de dos formas: o porque el hermano o la hermana que la está pasando me lo diga en busca de un consejo, o porque sea el mismo Dios el que me lo revele. Y hay cosas, amados hermanos, que hay situaciones tan difíciles que algunas personas han pasado en su vida que no encuentran con quién compartirlas, que se quedan callados, que las llevan adentro, que las guardan, que a veces se convierten en opresiones que destruyen la vida espiritual de la persona, e inclusive a veces de dichas cosas que la persona lleva guardadas por dentro nacen enfermedades de los nervios, enfermedades de la mente. Hay personas que han sido hasta llevadas a un hospital de psiquiatría, y el problema que tienen no es un problema físico, el problema que tienen es un problema emocional, que proviene de batallas y de luchas y de heridas y de cosas que han pasado en su vida y que las llevan guardadas por dentro sin compartirlas con nadie, porque no encuentran a quien abrirle el corazón. Pero nosotros, gracias le doy a Dios, tenemos un Dios al cual le podemos abrir nuestra alma y al cual le podemos abrir nuestro corazón. Y eso es lo que persigue esta conferencia en esta noche. Que si hay aquí algún hermano, alguna hermana, algún joven, alguna jovencita, algún niño, alguna niña, que en su adentro de su corazón, adentro de su ser interno, lleva raíces de amargura, lleva ataduras de vidas que alguien le hizo en el pasado, esta noche entienda que el Espíritu de Dios está aquí, abra su corazón y permita que Cristo, el médico por excelencia, meta la mano allá adentro y sane todas las heridas. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. Mire, hermano, se puede estar herido contra el padre, contra la madre, contra los hermanos,